Esta es una historia real, y demuestra por qué no hay que meterse con Dios. Algunas palabras se dicen sin pensar, otras se dicen riendo, pero no todas desaparecen después. Esta historia real no se trata de castigo, se trata de memoria, se trata de conciencia, y se trata de algo que todos hacemos, pero pocos admiten: jugar con cosas sagradas, pensando que no hay consecuencias. Su nombre no importa. Podría ser Juan, podría ser Pedro, podría ser tú, podría ser cualquiera de nosotros. Lo que importa no es quién era, sino en quién se convirtió, y lo que aprendió en el camino. Siempre fue conocido por su buen humor. Era el tipo de persona que alegraba cualquier habitación. Cuando llegaba, la gente sonreía. No porque fuera famoso, no porque fuera rico, sino porque tenía el don de hacer reír a los demás. Era el tipo de persona que hacía bromas en cualquier situación, incluso cuando el entorno exigía respeto, incluso en el momento delicado. Para él, reír era una forma de protegerse, una armadura invisible contra la seriedad de la vida, y también para destacar, para ser recordado, para ser amado. En las reuniones familiares, era el centro de atención. En las reuniones de trabajo, rompía el hielo. En las barbacoas de fin de semana, animaba al grupo. Incluso en momentos más serios, como funerales u hospitales, encontraba la manera de aportar ligereza. Es mejor reír que llorar, decía. Y la gente estaba de acuerdo, porque, en cierto modo, tenía razón. Pero había algo de lo que no se daba cuenta. Algo que pasaba desapercibido para todos a su alrededor. No tenía límites. No había tema demasiado sagrado para una broma. No había tema demasiado serio para un comentario ingenioso. Y, poco a poco, esto se convirtió en un problema. No para los demás, sino para él mismo. Cuando alguien hablaba de Dios, la fe o la espiritualidad, no los confrontaba. No era agresivo. No era de los que discutían de religión con enfado. Simplemente bromeaba. Hacía comentarios rápidos. Sonrisas. Miradas de complicidad. Como si dijera: sé que te lo tomas en serio, pero yo no lo necesito. Nada agresivo. Nada ofensivo, al parecer. No ridiculizaba a la gente. No se burlaba de la fe ajena. Pero tampoco la respetaba del todo. Para él, la fe era para los débiles. La oración era para quienes no tenían control sobre sus propias vidas. La iglesia era para quienes necesitaban consuelo emocional. Él no necesitaba nada de eso, o al menos eso pensaba. La gente a su alrededor no lo confrontaba, porque era querido, porque era gracioso, y porque, en el fondo, muchos pensaban igual. Así que, cuando pronunciaba una frase sobre la oración o hacía un chiste sobre milagros, la gente se reía, o guardaban silencio, pero nadie decía nada, y él interpretaba ese silencio como aprobación, como si dijera: ¿ves? Ellos también lo piensan. Pero el silencio no siempre es acuerdo. A veces es solo respeto, o incomodidad. En una ocasión concreta, durante una conversación tranquila, todo cambió. No drásticamente, ni con truenos ni señales, pero sutilmente, como suelen ocurrir las cosas más importantes. Era domingo por la tarde. La familia estaba reunida. El café estaba listo. El pastel estaba en la mesa. Los niños jugaban en el jardín. Ese momento cotidiano que no valoramos cuando lo tenemos. Alguien, su tía, mencionó que estaba pasando por dificultades. Problemas de salud. Problemas económicos. Preocupaciones por sus hijos. Y dijo, sinceramente: pero he estado rezando mucho. Y sé que Dios me ayudará. Él estaba sentado allí, escuchando. Y, sin pensarlo mucho, dijo: si la oración lo resolviera todo, nadie pasaría por dificultades. La mesa guardó silencio unos segundos. Algunos rieron nerviosos. Otros apartaron la mirada. Su tía esbozó una sonrisa incómoda y cambió de tema. Él notó la reacción, pero no le importó. Para él, era solo una frase. Una observación lógica. Una verdad que nadie quería admitir. Tomó otro sorbo de café. Volvió a hablar de fútbol. Y la tarde continuó con normalidad. Pero esa frase no desapareció. Fue dicha. Fue escuchada. Y, sin que él lo supiera,
quedó grabada, no solo en la memoria de otros, sino en algún lugar de su interior. Pasaron los días, semanas, meses. La vida siguió como siempre. Trabajo, familia, compromisos, diversión. Él seguía igual, divertido, amado, de buen humor, haciendo bromas, tomándose la vida a la ligera. Pero algo empezó a cambiar, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Pequeñas cosas, situaciones que antes resolvía fácilmente, empezaron a complicarse. Primero, fue el trabajo. Una oportunidad que parecía segura simplemente no se presentó. Luego, fue su salud. Nada grave, pero molesto, persistente. Dolores inexplicables, fatiga constante, pruebas que no mostraban nada malo, pero él sabía que algo no andaba bien. Luego vinieron los problemas familiares, discusiones, alejamientos, malentendidos. Nada catastrófico, pero suficiente para inquietarlo. Intentó resolverlo todo solo, como siempre lo hacía. Después de todo, él era quien tenía el control de su vida, el que no necesitaba nada ni a nadie. Pero, por primera vez, sintió que estaba perdiendo ese control. Y eso lo asustó. Y ahí fue cuando empezó el eco. En momentos de silencio, a solas, esa frase comenzó a regresar. Si la oración lo resolviera todo, nadie pasaría por dificultades. Conducía. La frase apareció. Intentaba dormir. Volvió. Estaba en la ducha. Ahí estaba. Al principio, la ignoró. Es solo un recuerdo fugaz, pensó. Pero la frase no desaparecía. Persistía. Como una canción pegada en la cabeza. Como un recuerdo que no quiere irse. Intentó apartarla. Puso la música a todo volumen en el coche. Se distrajo con series, redes sociales, cualquier cosa. Pero en los momentos de silencio, ahí estaba de nuevo. Si la oración lo resolviera todo. No era una acusación. No era una voz que dijera, te equivocaste. Era solo la frase, volviendo, resonando, como si tuviera vida propia. Un día, desesperado, decidió intentarlo. No porque creyera, sino porque no tenía nada que perder. Cerró la puerta del dormitorio, se sentó en el borde de la cama, e intentó rezar. Pero las palabras no le salían. No sabía qué decir. No sabía cómo empezar. Dios, intentó, pero la palabra se le atascó en la garganta, como si algo le impidiera continuar. No era miedo, no era vergüenza, era un bloqueo que él mismo había creado. Años de bromas, años de incredulidad, años de burlas sutiles. Todo eso había construido un muro invisible. Y ahora, cuando necesitaba cruzarlo, era demasiado sólido. Se rindió, no con ira, sino con profunda tristeza, porque, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había perdido algo que nunca supo que tenía. No hubo voz del cielo, no hubo señal, no hubo milagro, solo hubo conciencia, y la conciencia, cuando despierta, no grita, susurra. Empezó a repasar todo lo que había dicho a lo largo de los años, no solo sobre Dios, sino sobre la vida, sobre las personas, sobre sí mismo. Comprendió que las palabras tienen peso, incluso cuando se dicen riendo, incluso cuando parecen inofensivas, porque las palabras no desaparecen en el aire, entran en la mente, moldean los pensamientos, crean realidades. Había jugado con algo sagrado, no porque quisiera ofender, sino porque creía que podía, porque se creía demasiado inteligente para necesitar fe, demasiado fuerte para necesitar ayuda, demasiado controlado para necesitar oración. Y ahora, cuando la necesitaba, descubrió que se había encerrado en sí mismo, no como castigo divino, sino por sus propias palabras. No se convirtió en un fanático religioso, no empezó a predicar en las calles, no se hizo pastor ni misionero, pero algo cambió, profundamente. Empezó a elegir mejor sus palabras, a pensar antes de bromear, a respetar lo que es sagrado para los demás, aunque no lo fuera para él. Cuando alguien mencionaba la oración, ya no reía. Cuando alguien hablaba de fe, escuchaba en silencio. Cuando alguien compartía una dificultad y decía que estaba rezando, simplemente respondía, espero que las cosas mejoren. No era falsedad, era respeto. Respeto por algo que había subestimado, y que ahora entendía como más grande de lo que imaginaba. Hoy, sigue siendo una persona de buen humor. Sigue haciendo reír a la gente. Sigue aportando ligereza a los ambientes. Pero hay una diferencia. Elige sus palabras con más cuidado,
porque aprendió, en silencio, que no todos los chistes se olvidan, y que algunas palabras, incluso las más ligeras, permanecen, no como una acusación, sino como un recuerdo, como un eco, como una lección. Aprendió que hay cosas en la vida sobre las que no se debe bromear, no porque alguien se lo prohibiera, sino porque él mismo descubrió su peso. Esta historia no termina con un milagro, no termina con una conversión dramática, termina con la conciencia, y quizás eso sea más poderoso, porque no es Dios quien nos castiga por las palabras que decimos. Somos nosotros mismos. Cuando bloqueamos lo sagrado, no bloqueamos a Dios. Bloqueamos nuestra propia capacidad de acceder a Él. Así que, piensa, ¿qué palabras has estado diciendo? ¿Qué bromas has estado haciendo? ¿En qué has sido frívolo? Porque un día, cuando necesites aquello de lo que te burlaste, puede que sea demasiado tarde. No porque Dios se haya alejado, sino porque tú mismo te has alejado. Con Dios no se bromea. No porque sea vengativo, sino porque Él es real. Y lo real merece respeto. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por dedicar estos minutos de tu vida a escuchar esta historia. Gracias por abrir tu corazón para reflexionar sobre algo en lo que quizás nunca antes habías pensado. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Compártela con alguien que necesite escucharla. Deja tu comentario abajo contándonos qué sentiste. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque cada semana traigo historias reales como esta. Historias que transforman, que enseñan, que nos hacen reflexionar. Que Dios bendiga tu vida. Y que nunca olvides. Algunas lecciones solo las aprendemos cuando nos detenemos a escuchar. Hasta el próximo video.